para darnos luz de si esto que venimos escuchando desde el gobierno de los Estados Unidos es cierto o no. Nos vamos a enlazar, vamos a saber los intentos por cruzar la frontera, y para saber vamos a hacer contactos con Eunice Rendón. Ella es coordinadora de la Agenda Migrante. Buenos días, Eunice, te saludo con gusto. Dinos, pues, si estas cifras alegres para el gobierno de Estados Unidos y trágicas para quienes buscan trabajo en Estados Unidos son ciertas. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, pues más allá de las cifras que pueden ser ciertas porque ellos son las que manejan, yo creo que hay que contextualizar qué es lo que está pasando con el fenómeno migratorio, porque incluso en estas cifras que también mencionabas de la Unidad de Política Migratoria Mexicana, pues vemos una disminución también en las detenciones, pero eso lo que quiere decir es que hay menos personas que están viajando hacia Estados Unidos. O sea, esta política del terror que ha implementado Donald Trump, pues ha surtido efecto en el sentido que hay menos migrantes que hoy quieren llegar a Estados Unidos y por lo mismo hay también menos personas transitando en territorio mexicano. Estamos en flujos muy bajos hablando históricamente. Entonces, pues sí, creo que en este momento hay flujos muy bajos y más con lo que está sucediendo en Estados Unidos, porque si bien disminuyeron estas detenciones fronterizas, eso es muy importante entender la diferencia. Creo que en los próximos meses, y de hecho, si vemos el comparativo de enero a ahora, han aumentado las detenciones tierra adentro. ¿Qué quiere decir esto? Gente que ya está en Estados Unidos trabajando, que ya lleva años ahí, ahí es donde ha puesto el ojo y el esfuerzo en estos 2 últimos meses la policía migratoria, mejor conocida como el ICE, porque justamente como eran muy bajos los cruces, ellos lo primero que hicieron durante los primeros meses de la administración de Donald Trump fue detener a los fronterizos. Aquellos que intentaban ingresar, los regresaban. De hecho, los vuelos de deportación que a nosotros nos tocó acompañar con el Instituto Nacional de Migración, la verdad es que el 90% de las personas en esos vuelos era gente que en el intento de cruzar lo agarraron y lo regresaron, ¿no? Entonces, como ya hay pocos flujos, ahora su prioridad, la prioridad estadounidense no es agarrar a aquel criminal del que habla Donald Trump o el delincuente o el que realmente representa un riesgo para el país Estados Unidos, sino más bien la prioridad se volvió desde hace 2 meses numérica. Es decir, Tom Homan, que dirige esta policía, y Stephen Miller, que es uno de los asesores más cercanos de Donald Trump en la Casa Blanca, pues realmente no estaban contentos con el número de deportados, porque por supuesto estaban muy lejos de lo que Donald Trump prometió, 1 millón al año, y ellos apenas llevaban 140,000 deportaciones. Entonces les pusieron una cuota de detención de 3,000 personas diarias. Y eso es lo que están haciendo ahora, faltando un poco también a la ley, porque van encapuchados, muchas veces no se identifican, detienen a la gente con métodos poco ortodoxos y haciendo un uso excesivo de la fuerza sin necesidad de que eso tenga que ser así. Están yendo a perseguirlos a sus lugares de trabajo, a sus lugares de convivio, intentaron entrar al estadio, están yendo incluso a sus citas que tienen con la autoridad. Normalmente muchos migrantes iban a firmar porque la autoridad sabía que estaban ahí y estaban revisando sus procesos. Pues ahora cuando la gente va a las cortes de migración que tienen su cita, está ahí la policía migratoria esperándolos para detenerlos, para reabrirles alguno de los casos que ya se habían cerrado. Entonces, realmente estamos viendo una política que busca aterrorizar a las personas, que busca que se autodeporten, pero que creo que puede tener consecuencias muy negativas para Estados Unidos en términos sociales y en términos económicos. Esta pelea entre ciudadanos en un país multicultural pues no va a dejar nada positivo. Y digo pelea, porque también las autoridades han convocado a los ciudadanos a que entreguen a las personas migrantes y que les van a dar $1,000 en algunos lugares. Y eso ha ocasionado pues ya una dinámica social perversa y al mismo tiempo, pues gente que tiene miedo no va a trabajar, entonces hay campos agrícolas vacíos y todo eso va a tener un impacto negativo para Estados Unidos. Lo que tú dices es importantísimo porque hay una intimidación y hay una, pues ahora sí que
redada en contra de todas estas personas, lo que veíamos en California, en lugares públicos donde además hay menores de edad, las personas no todas están haciendo trámites migratorios, que es otro de los puntos que tú tocabas, pero en otros están en lugares de esparcimiento y llegan las autoridades básicamente a levantarlos como si estuvieran... Secuestrarlos. Exactamente. ¿Qué pasa con los turistas? He escuchado, por ejemplo, que algunos tienen que tener el pasaporte en la mano porque se sienten ya también inseguros como mexicanos. Hay personas que no quieren ir a los Estados Unidos y esto que está ocurriendo es algo histórico, a lo que el gobierno mexicano no sé si esté reaccionando con, pues ahora sí que la rudeza necesaria y con pues esta indignación que debería estar ocurriendo. Mira, primero que nada, qué bueno que mencionas el tema turístico. De hecho, hace un mes o dos salió un estudio muy interesante, se ha reducido las visitas turísticas casi en un 40% a Estados Unidos, de todo el mundo, porque la gente pues no quiere ir ahí a que lo revisen o arriesgarse o simplemente pues no están de acuerdo con lo que está pasando y no les interesa ir en este momento a Estados Unidos. Esa reducción proporcional se ha dado en un crecimiento, por ejemplo, a turistas en Canadá. Entonces ha aumentado el turismo en Canadá, al parecer es una segunda opción para mucha gente que antes viajaba de placer a Estados Unidos y sí se han visto incidentes, se vio uno que dio muchas vueltas en el internet, fue una turista chilena que detuvieron, que estaba con su hija y que pues que se ve desesperada la pobre señora. Entonces sí están haciendo cosas al margen de la ley, los abogados están preocupados, incluso también ellos teniendo mucho cuidado con sus viajes para que no en una de esas les revisen sus casos, incluso a una abogada le llegó una orden de deportación, una que ya es ciudadana, una abogada de migración. Entonces, sí estamos viendo cosas atípicas y yo creo que el gobierno mexicano, pues depende de dónde hablemos. Yo he visto, por ejemplo, al cónsul de Los Ángeles muy activo, realmente dando información. El día de ayer se reunió también con la alcaldesa, o sea, tratando de ver dónde están los migrantes mexicanos que detienen. Eso es fundamental y creo que cada consulado tiene que hacer lo propio en su territorio, poder tener un interlocución incluso con la policía migratoria para que pueda tener comunicación rápida de dónde están las personas migrantes y poder informar a sus familiares o también ayudarlos, ¿no? Apoyarlos con las áreas de protección y con este programa que presumo vieron de defensa también, porque al final hoy se requiere mucho que no sea solo pues de escritorio, sino que haya también estas visitas territoriales para pues que la gente pueda acceder a la información y saber que las cosas hoy no están fáciles, planes preventivos. Hoy hay que informar a la comunidad que no haga ninguna falta administrativa, no se pase un alto, o sea, cualquier cosa menor hoy puede ser realmente un motivo de deportación y otra cosa también que ha pasado es que mucha gente se autodeporta, muchos venezolanos porque fueron los primeros afectados por Donald Trump al quitarles este permiso de protección temporal. Entonces, pues hemos visto un flujo importante, pero a la inversa, venezolanos que quieren regresar a su país y que ha sido muy complicado porque no hay salvoconductos, porque hay un solo avión de Venezuela. Entonces, México creo que ha estado en estos últimos 2 meses apoyando con otros aviones para que haya al menos 6 o 7 vuelos que regresen cerca Sí, sí. de 2.000 personas de Venezuela que han manifestado el querer retornar a su país y algunos de ellos pues vienen de Estados Unidos y vamos a ver qué pasa, pero lo que vemos es una ley hermosa y grande que tiene más presupuesto para la policía migratoria, para el muro, para la seguridad y la defensa. Entonces realmente sí estamos viendo pues un énfasis de Donald Trump en este tema que aunque no le conviene, pues parece que va a seguir invirtiendo en ello. Terrible lo que estamos viendo. Hoy ser migrante, trabajar y vivir en Estados Unidos parece ser delito. Te agradecemos muchísimo, Eunice, por supuesto, todo esto que nos has pues desmenuzado para entender realmente lo que está pasando, que es una persecución. Sí, pues muchas gracias a ustedes y bueno, hay que ver qué pasa los siguientes días. Creo que también desde México se tiene que hacer una labor legislativa preventiva. Vimos que fueron nuestros legisladores ante la imposición del impuesto a la remesa, pero creo que eso más bien tiene que haber una relación permanente que Sí, sí. permita que no todo el peso de la relación quede en el Ejecutivo, sino también haya una multidimensión. Buen apunte lo que haces. Gracias, Eunice Rendón.